Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a seguir conociendo la vida de los santos. En esta ocasión vamos a conocer a una santa católica terciaria dominica. Tiene en el mundo muchísimos patronazgos, especialmente en América. ¿Por qué? Porque fue canonizada por el Papa Clemente X en 1671 y es la primera en recibir el reconocimiento canónico de santidad de la Iglesia Católica entre personas nacidas en América. En esa época, antiguamente, eran las Indias Occidentales. Ella fue proclamada excelsa patrona de Lima en 1669 y del Nuevo Mundo y las Filipinas en 1670. Además, es patrona de muchísimos institutos educativos, policiales y armados de Venezuela. Es la patrona de la Policía Nacional de la República del Perú, de la Policía Nacional de Paraguay y de las Fuerzas Armadas Argentinas. En virtud de la enfermedad que le produjo la muerte, es decir, la tuberculosis, pues es patrona de los tuberculosos. Ella es la santa de hoy, 23 de agosto. Sí, señores, es Santa Rosa de Lima. Rosa de Lima, la más bella rosa que ha producido nuestro continente. No dejes un solo día de rezar a tu gran amigo Jesucristo por este continente americano tan supremamente necesitado de las bendiciones de Dios. El Papa Inocencio IX dijo de esta santa un elogio supremamente admirable. Probablemente no ha habido en América un misionero que con sus predicaciones haya logrado más conversiones que las que Rosa de Lima obtuvo con su oración y sus mortificaciones. Isabel Flores de Oliva, que nació el 20 de abril de 1586 en Lima, la capital del que entonces era el Virreinato del Perú, fue hija de Gaspar Flores, arcabucero natural de Baños de Montemayor, una provincia de Cáceres, España, y de María de Oliva y Herrera, una hilandera y costurera natural de Huánuco. Además, fue la cuarta hija de dos hermanos, de las cuales solo conocemos el nombre de nueve: Gaspar, Hernando, Bernardina, Francisco, Juana, Antonio, Jacinta y Francisco Matías. Fue bautizada, según consta en el documento de registro, el 25 de mayo de 1586 en la parroquia de San Sebastián, en su ciudad natal, por el sacerdote Antonio Polanco, siendo sus padrinos Hernando de Valdés y María Osorio. A los 3 meses de edad, una criada afirmó haber visto su rostro transformarse en una rosa. Desde entonces empezó a ser llamada Rosa por su madre. A muy temprana edad, emulando a la terciaria dominica Santa Catalina de Siena, ella empezó a hacer unos ayunos más o menos 3 veces por semana y a realizar unas penitencias muy severas en secreto. Su compañero de juego siempre fue su hermanito Hernando. Él siempre la apoyó y la ayudó en todo. Desde muy pequeñita, Rosa tuvo una gran inclinación a la oración y a la meditación. Un día ella se encontraba rezando y ella dice que le pareció que frente a la imagen de la Virgen, el niño Jesús le decía: Rosa, conságrame a mí todo tu amor. De ahí en adelante, ella se propuso no vivir sino para amar a Cristo. Luego, algún día escuchó a su hermano decir que si muchos hombres se enamoraban perdidamente, era por la atracción de una larga cabellera o de una piel muy hermosa. Entonces, ¿qué hizo Rosa? Se cortó el cabello y se propuso llevar el rostro cubierto con un velo. Ella no quería ser motivo de tentación para absolutamente nadie. Solamente ella quería agradar a nuestro Señor y dedicarse a amar a Jesucristo. Ella no quería absolutamente nada más. A los 12 años se mudó con su familia hacia Quíes, un pueblo que está más o menos a unos 70 kilómetros de Lima, que está ubicado en el valle del río Chillón. Allí ella recibió su confirmación a manos del futuro santo católico don Toribio de Mogrovejo. Su padrino fue el sacerdote del pueblo, don Francisco González. Es aquí en Quibes donde al parecer ella empieza con sus mortificaciones. Ella aquí contrae una reuma muy fuerte que tenía unas consecuencias muy dolorosas para su recuperación, pero ella siempre se lo ocultó a su madre. Don Francisco Lazo fue uno de sus biógrafos.
Más o menos en 1859 él escribió sobre Rosa, sobre la confirmación. El día de su confirmación en el pueblo de Quibes, el arzobispo Toribio de Mogrovejo la confirmó con el nombre de Rosa, aunque le mortificaba que la llamasen así porque se burlaban de ella, ya que era la única con ese nombre. A los 25 años aceptó y quiso que la llamaran Rosa de Santa María, porque, según relató su madre, fue a conversar con un sacerdote a la iglesia de Santo Domingo, y éste le manifestó la molestia que le causaba que la llamen Rosa. Pero el sacerdote le tranquilizó diciéndole, pues hija, ¿no es vuestra alma con una rosa en que se recrea Jesucristo? Con esto quedó tranquila y segura del nombre que le habían dado. Más adelante, según sus biógrafos, ella afirmó que en episodios de tipo místico, la Virgen del Rosario y el Niño Jesús, en el momento, ella dice que el Niño Jesús, en el momento en que ella se casó con él en el desposorio místico, le confirmó su nombre. Regresó a Lima con su familia ya siendo una joven, ya muy grandecita. Su padre tenía una mina y fracasó en ese negocio y la familia quedó en una situación de pobreza. Entonces, Rosa se dedicó durante varias horas de cada día a cultivar un huerto en el solar de la casa donde vivían, y también hacía durante horas de la noche costuras. De esta forma ella ayudaba a sus gastos del hogar, a los de ella y a los de su familia, obviamente. Bajo esas condiciones precarias, también veía a su alrededor otra pobreza más humillante. Ella siempre veía como la situación de los indios. Su aya María era india y ella, ver a su aya la ayudó a tomar conciencia de la humildad de los individuos, es decir, de los indios. Entre ellas existía tal compenetración que el alma de Mariana veía a Rosa en toda la antigua población inca, maltratada por los hidalgos españoles. Rosa decía, si los cristianos están obligados a predicar amor por todas partes, ¿por qué llegaron a América con guerra, destrucción y odio? Esa idea la torturaba y siempre se preguntaba con mucha angustia por qué deben sufrir tanto los indígenas. No encontró respuesta hasta que descubrió el valor redentor del sufrimiento. Cuando ella fue admirada por su belleza, como lo dije antes, no le gustaba. Ella cortó su cabello, se echaba pimienta en la cara porque se sentía molesta por haber atraído pretendientes. Ella simplemente quería agradar a nuestro Señor. Rechazó a todos los pretendientes, a pesar de que sus amigos y familiares pues se oponían a esto, le decían que por qué. En una ocasión, un joven de alta clase social se enamoró de Rosa y sí quiso casarse con ella. Sus padres se entusiasmaron mucho con la idea porque pues ellos eran pobres y esto daría a la joven un porvenir muy brillante. Pero ella, aunque tuvo serios disgustos en la familia, les declaró que se había propuesto que su amor sería totalmente para Dios y que renunciaba por completo a todo matrimonio por brillante que fuera. Ella quiso irse en alguna ocasión de monja agustina, pero ella fue a arrodillarse ante la imagen de la Virgen Santísima para pedirle que le iluminara si debía irse de monja o no. Y en ese momento sintió que no podía levantarse del suelo donde estaba arrodillada. Llamó a su hermanito Hernando, le dijo que le ayudara a levantarse, pero él tampoco era capaz de moverla. Entonces, ahí ella como que ella entendió que la voluntad del Señor era otra y le dijo a Nuestra Señora, oh Madre Celestial, si Dios no quiera que yo me vaya a un convento, desisto desde ahora de su idea. Y tan pronto Rosa pronunció estas palabras, quedó totalmente sin parálisis y se pudo levantar del suelo fácilmente. Entonces, pues más aún Rosa sintió que era algo del cielo. Seguía pidiéndole a Dios que le indicara a qué asociación religiosa debería ingresar. De pronto, ella empezó a ver como muy seguido una mariposa de blanco y negro. Ella revoloteaba junto a sus ojos. Y con esto a ella le pareció entender que debía buscar una asociación que tuviera un hábito blanco y negro. Descubrió que los que tenían este tipo de hábito eran las terciarias dominicas, unas mujeres que se vestían con una túnica blanca y un manto negro y llevaban una vida religiosas, pero ellas no estaban en un claustro, sino que vivían en sus propias casas. Entonces fue a la Sociedad de Santo Domingo a que la admitieran y la aceptaran.
Vino aquí a saber mucho más de la famosa terciaria dominica, que pues la dominica por excelencia siempre ha sido Santa Catalina de Siena, y se propuso estudiar su vida e imitarla en todo, y lo logró de una manera admirable. Ella se fabricó una túnica blanca, el manto negro y el velo también negro para la cabeza, y así empezó a asistir a las reuniones religiosas del templo. Rosa pasaba muchísimas horas al día observando el Sagrado Sacramento, el cual recibía a diario. Pues esto de recibir a diario el Sagrado Sacramento y sobre todo ir a como a estar ante el Santísimo era como una práctica rara en aquella época, pues extremadamente rara. Finalmente, después de 10 años, hizo su voto de virginidad. Rosa atrajo la atención de los frailes de la orden dominica. Ella deseaba convertirse en monja, como ya lo sabemos, pero su padre siempre se lo prohibió. Entonces, pues ella como que siguió acá como dominica en su casa y como ya te los dije, siempre quiso imitar a Santa Catalina de Siena en todas sus virtudes, en la vida que ella llevaba, en la oración, en la entrega que tenía Santa Catalina a nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces empezó a sentir que la gente la admiraba muchísimo por su comportamiento y empezaban a llamarla, a señalarla y a llamarla santa. Entonces algo que ella había aprendido y que tenía muy claro era que nada es tan peligroso como la vanidad del orgullo y el deseo de aparecer, de sobresalir. A partir de entonces ella se recluyó prácticamente en una ermita que ella misma construyó con la ayuda de su hermanito Hernando, como siempre, en un extremo del huerto de su casa. Ella simplemente salía para visitar el templo de Nuestra Señora del Rosario y si necesitaba atender alguna necesidad espiritual de los indígenas y los negros de la ciudad. También a ella le gustaba atender a los enfermos siempre llegaban como a su casa a buscar ayuda y atendía em, creando como una especie de enfermería en su casa, así los atendía. Muchos biógrafos escriben que ayudó a Fray Martín de Porres, el otro santo peruano muy tan conocido, pero esto no está probado en el texto del proceso de Martín de Porres. Este es un santo que fue, o sea, fue declarado santo desde 1962 por la Santa Iglesia Católica. Sin embargo, él vivió en Lima entre 1579 y 1639. Rosa se permitía dormir solo 2 horas al día, de tal forma que ella siempre dedicaba mucho más tiempo a la oración. Usaba una pesada corona de plata que tenía unas pequeñitas espinas en su interior que emulaban la corona de espinas de Jesucristo. Era una forma de mortificación que ella usaba. El demonio la atacaba de muy diversas maneras y había muchas tentaciones impuras que la hacían sufrir enormemente. Además, le llegaban unas épocas de unas terribles sequedades espirituales en las cuales todo lo que fuera oración, meditación o penitencia le producía horror y asco. Terrible para ella que quería agradar tanto a nuestro Señor que le pasaran estas cosas, estas tentaciones tan horribles. Y fuera de eso, la gente se burlaba de su comportamiento, hasta sus mismos familiares la consideraban equivocada en su forma de vivir. Yo supongo que si hoy en día, pues le dicen a uno por ir a misa, imagínate pues en esa época, ver a una persona como tan entregada a la oración. Alguna vez le protestó amorosamente a Jesucristo por todo eso y le dijo, Señor, ¿y a dónde te vas cuando me dejas sola en estas terribles tempestades? Y ella oyó que Jesús le contestó, yo no me he ido lejos, estaba en tu espíritu dirigiendo todo para que sea la barquilla de tu alma, para que esa barquilla de tu alma no sucumbiera en medio de la tempestad. Qué bonito. Es difícil encontrar en América otro caso de mujer que haya hecho mayores penitencias. Es verdad. No las vamos a describir todas aquí porque muchas de ellas no son para imitar. Ella tenía unas mortificaciones muy fuertes, pero sí tenemos que decir que lo primero que se propuso mortificar fue su orgullo, su amor propio, su deseo de aparecer y de ser admirada y conocida. Esto era lo que menos le importaba a Santa Rita.
Y en ella, como en todas las cenicientas del mundo, se ha cumplido lo que dijo Jesús: quien se humilla será enaltecido. Una segunda penitencia de Rosa de Lima que es muy importante resaltar es la de los alimentos. Su ayuno era continuo, era ya demasiado exagerado. Su abstinencia de carnes era perpetua. Comía lo mínimo necesario para no desfallecer de debilidad. Aun los días de mayores calores no tomaba bebidas refrescantes de ninguna clase. Y aunque a veces la sed la atormentaba, le bastaba mirar el crucifijo y recordar la sed de Jesús en la cruz, para tener valor y seguir aguantando su sed por amor a Dios. Qué valentía. Dormía sobre duras tablas, con un palo para la almohada. Alguna vez que le empezaron a llegar deseos de cambiar sus tablas por un colchón y una almohada, miró al crucifijo y le pareció que Jesús le decía: mi cruz era mucho más cruel que todo esto. Y desde ese día nunca más volvió a pensar en buscar un lecho más cómodo. Distintas enfermedades la atacaron por mucho tiempo. Cuando algunas personas la criticaban por sus demasiadas penitencias, ella respondía: si ustedes supieran lo hermosa que es un alma sin pecado, estarían dispuestos a sufrir cualquier martirio con tal de mantener el alma en gracia de Dios. Y ella sí que lo sufrió. En esos sus últimos meses exclamaba: nunca pensé que una persona tuviera que sufrir tanto, tanto como lo que yo estoy sufriendo. Pero Jesucristo me concede valor para soportarlo todo. Los últimos años vivía continuamente en un ambiente de oración mística, con la mente ya casi más en el cielo que en la tierra. Su oración y sus sacrificios y penitencias conseguían numerosas conversiones de pecadores y aumento de fervor en muchos religiosos y sacerdotes. En la ciudad de Lima había ya una convicción general de que esta muchacha era una verdadera santa. Todas estas cosas las escribieron sus biógrafos. También se encontró que Santa Rosa hizo mucho por la defensa de Lima. Se cuenta que en 1615 unos buques corsarios neerlandeses deciden atacar la ciudad de Lima, aproximadamente en el puerto del Callao, en días previos a la fiesta de la Magdalena. La noticia corre pronto hasta Lima y con ello la proximidad de desembarco en el Callao, lo que altera los ánimos de pues, todos los ciudadanos, imagínense. Ante esto, Rosa empieza a reunir a todas las mujeres en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario para orar por la salvación de Lima. Cuando llegó la noticia del desembarco, la terciaria subió al altar y cortándose los vestidos y cosiendo los hábitos, puso su cuerpo para defender a Cristo en el sagrario. Los ánimos del vecindario eran alarmantes, llegando a huir muchos de Lima hacia lugares distantes. Misteriosamente, el capitán de la flota neerlandesa falleció en su barco días después, y ello supuso la retirada de todas las naves y no lograron atacar el Callao. Obviamente, pues como ya Santa Rosa era tan famosa y la tenían en Lima por santa, pues todos atribuyeron el milagro a Rosa y por ello muchas de sus imágenes se le representan portando a la ciudad sostenida por el ancla. En Argentina, Paraguay y Uruguay, hacia fines del mes de agosto, ocurre la llamada tormenta de Santa Rosa. La tradición atribuye a Rosa el origen de este fenómeno natural que logró la huida de los enemigos de los peruanos. ¿Cómo fue el desposorio místico de Santa Rosa con nuestro Señor? Acá nos cuentan que uno de los momentos importantes de su vida, pues obviamente fue este desposorio místico, ocurrido un domingo de Ramos de 1617 en la Capilla del Rosario, que es el templo de Santo Domingo de Lima. Rosa, al no recibir la palma que debía portar en la procesión, pensó que era un mensaje de Dios por alguna ofensa que yo hubiese realizado. Y pues acongojada se dirigió a la capilla de imagen del Rosario y orando ante la Virgen, sintió el llamado al niño Jesús de la imagen que le dijo: Rosa de mi corazón, yo te quiero por esposa. A lo que ella le respondió: aquí tienes, Señor, a tu humilde esclava. Ya como desde 1614 y cada año al llegar la fiesta de San Bartolomé, ella demostraba una gran alegría
y explica el porqué de este comportamiento. Ella dice que es que en una fiesta de San Bartolomé iré para siempre a estar cerca de mi Redentor Jesucristo. Se dice que ella como que sabía que su muerte iba a ser. Ella lo decía. Ya cerca del final de su vida cayó gravemente enferma. Los meses últimos de su vida los pasó en la casa de Gonzalo de la Maza, que era un contador notable del gobierno virreinal, y de su esposa María de Usátegui. Hoy en día en este lugar se levanta el monasterio de Santa Rosa de Lima. Ya como les conté, ella murió de tuberculosis a sus 31 años de edad, muy joven, en las primeras horas del 24 de agosto de 1617. Sí, señores, en la fiesta de San Bartolomé, tal como ella lo había dicho, lo había profetizado. Se lo había dicho al padre Leonardo Hassen, quien escribió la primera biografía sobre de Rosa Peruana, como le llamó él ahí. Hoy sus restos se veneran en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Lima en Santo Domingo, con notable devoción del pueblo peruano y de toda América, que visita la capilla dedicada a su culto en el crucero del Templo Dominicano. Después de su muerte, eh, bueno, nos cuentan que a esta muchacha pobre y sin estudios le hicieron un funeral poco común en la ciudad de Lima. Su entierro fue uno de los más notables que vivió la ciudad. En la casa de la familia de la Maza se formaron grandes multitudes para contemplar a Rosa. El gentío hubo de esperar a su traslado hacia la iglesia del Rosario. Al traslado acudieron el virrey, el cabildo secular y eclesiástico, las órdenes religiosas presididas por la Orden de Santo Domingo de Guzmán, es decir, los dominicos, los oidores y personas notables. La primera cuadra llevaron su ataúd los monseñores de la catedral, como lo hacían como moría un arzobispo. La segunda cuadra la llevaron los senadores u oidores, como lo hacían cuando moría un virrey. Y la tercera cuadra la llevaron los religiosos de las comunidades, para demostrarle su gran veneración. El entierro hubo que dejarlo para más tarde porque inmensas multitudes querían visitar su cadáver y filas interminables de fieles pasaban con mucha veneración frente a él. El día de sus exequias y entierro, hubo de requerirse la fuerza de la guardia del virrey para impedir que Rosa fuera desvestida por los devotos, los cuales se abalanzaban sobre su cuerpo para arrancarle la vestimenta en busca de un recuerdo, aclamándola como santa. A pesar de ello, tuvieron que cambiarle 3 veces los hábitos e incluso en el traslado algún irreverente seccionó uno de sus dedos del pie. En el lecho de muerte, don Gonzalo de la Maza hizo retratar el rostro de Rosa. Llamó al pintor italiano Angelino Medoro, quien realizó el primer testimonio de su apariencia física. La devoción del pueblo se excedió a tal punto que en pocos años tuvieron que retirarla de la cripta donde la habían puesto en la iglesia de Santo Domingo y colocarla en la iglesia del Rosario. Su casa, hoy en día es un santuario, ubicado en el centro de Lima, conserva los lineamientos que tuvieron en el siglo XVI, época en que vivió Rosa. Anualmente, este santuario es visitado por miles de devotos, peregrinos y turistas quienes recorren los ambientes que estuvieron directamente ligados a su vida y caridad para el prójimo. Se conserva como reliquia la ermita donde ella rezaba. Cerca hay un pozo de 20 metros de profundidad donde sus devotos depositan sus deseos escritos. También se conserva la habitación donde dormía, la habitación, el corazón del santuario, en el cual nació, y la enfermería donde atendía a sus hermanos necesitados. La Basílica Santuario fue empezada a construir luego de su canonización, con posteriores restauraciones durante los siglos XVII y XX. Hubo de ser remodelada y fue inaugurado finalmente el 24 de agosto de 1992. Este lugar es el principal punto de peregrinación de todo Perú y su arraigo popular es comparable más o menos al de la Virgen de Guadalupe en México. Saben que tiene muchísimos peregrinos al año. La figura de Santa Rosa
o de Rosa de Santa María representa un símbolo de integración del pueblo peruano. En ella convergen todas las clases sociales. En 1747 se construyó en Arequipa el monasterio de Santa Rosa, que está dedicado a la Santa Limeña y que hasta la fecha alberga una comunidad de dominicas de clausura. Formó parte de la familia dominica de la provincia de San Juan Bautista del Perú. Sus flores preferidas fueron las margaritas, los claveles y las rosas. Se han escrito cerca de 400 biografías sobre ella y se han realizado más de 1000 rostros en lienzos, estampas, esculturas. Bueno, estos hechos, entre otros, son renombrados por artistas em, como Francisco de Zurbarán, Claudio Coelho, Angelino Medoro, Daniel Hernández, Teófilo Castillo, Francisco González, Cérvulo Gutiérrez, Walter Guamán y muchos otros fueron los que hicieron pinturas de la santa. Santa Rosa recibió o se inscribió en la fiesta del rito romano o en el calendario general romano en el año de 1727, indicado como fecha de la celebración el día 30 de agosto. Entonces, el día más cercano del aniversario de la muerte de la santa, el 24 de agosto, no ocupado por la celebración de otro santo. Después de hacer una revisión general del calendario romano, fue decretado en 1969 el 23 de agosto, día anterior al aniversario de su muerte para los países hispanoamericanos de los que es patrona, como en el Perú. Pues hay algunos países en los que se sigue conservando como los países, como en el Perú, por ejemplo, se sigue conservando el 30 de agosto. Para ellos, para los peruanos, el 30 de agosto es un día feriado y su imagen, una imagen que fue descubierta el día de la canonización en 1671 en la catedral. Ella recorre las calles de Lima como en una procesión y se rinde un culto solemne en todo el mes de agosto a la Santa en el distrito de Barranco, que culmina con el recorrido procesional el día 30 de agosto. Santa Rosa de Lima también aparece en los billetes de 200 soles, el de mayor valor en circulación en Perú. Hoy en existe una cédula real de la reina Mariana de Austria sobre la declaración y recibimiento como patrona de la ciudad de los reinos del Perú a la bienaventurada Madre Rosa de Santa María, dada a 11 de marzo de 1669. La reina gobernadora, por cuanto la santidad de Clemente IX, atendiendo a los piadosos e instantes ruegos del rey, mi hijo y míos, hechos por medio del marqués de Astorga, embajador de aquella corte, acerca de que la bienaventurada Madre Rosa de Santa María, que fue de la tercera orden de Santo Domingo y natural de la ciudad de los Reyes, fue declarada por patrona de ella y de todo el reino del Perú, y a los méritos que tenemos hechos en servicio de la Iglesia, juntamente con haber sido esta gloriosa Virgen, ser decorada, aunque la primera, que entre los siervos de Dios que las Indias occidentales produjeron, mereció ser decorada con honor de público, dándosele culto por su admirable copia de virtudes y milagros, ha sido servido despacharse este breve, con su data en Roma, a 2 de enero, a 2 de enero próximo pasado, declarándola por patrona más principal que la dicha ciudad de los reyes y todo el reino del Perú, con fiesta de precepto, oficio y privilegios de tal, y habiéndose visto en el Consejo Real de las Indias por lo que conviene, tenga debida observancia. Por la presente, mando al virrey y presidentes de las audiencias en las dichas provincias del Perú y a los gobernadores y corregidores de ellas, y ruego y encargo a los arzobispos y obispos de las iglesias metropolitanas y catedrales de aquellas provincias que luego vean la copia auténtica del dicho breve que se remite con esta, den las órdenes convenientes para que se guarde, cumpla y ejecute lo contenido en él y en todas las iglesias y lugares de sus distritos y diócesis, para que por medio de la intercesión de la bienaventurada consigan tanto mayor y más eficaz patrocinio, cuanto con más célebre e intensa devoción se esmeren en reverenciarla. De Madrid a 11 de marzo de 1979 años. Yo, la reina, por mandato de su majestad, don Gabriel Bernardo de Quirós. Y a las espaldas de dicha real cédula están 4 rúbricas que parecen ser de los señores del Real Consejo de Indias. Esta cédula real fue hallada en las actas del Cabildo Nacional de San Francisco de Quito de 1664 a 1669 en el volumen 38, 38, perdón.
A pocos días de su muerte se reunieron numerosos testimonios sobre su vida y virtudes. Los milagros empezaron a sucederse en favor de los que invocaban la intercesión de Rosa. En- Aquí se presentó en 1634 a Roma la causa de su beatificación. Dicha beatificación se realizó en el convento dominico de Santa Sabina en Roma en 1668. Fue canonizada por el Papa Clemente X el 12 de abril de 1671, proclamándola por principal patrona del Nuevo Mundo. En Lima, Roma, España y todos los países de América y Europa se celebraron fiestas suntuosas en honor de la primera santa natural de América. Los pontífices, en sus respectivas bulas, la proclamaron santa con el nombre de Rosa de Santa María, y que posteriormente hubo de convertirse en Rosa de Lima, nombre toponímico común a muchos santos en el orbe cristiano, es decir, su nombre de pila más el nombre de donde es originario. La tradición cuenta que el Papa Clemente X, luego de oír los argumentos sobre su canonización, dijo: patrona y santa. ¿Y Rosa? Que llueva flores sobre mi escritorio si es verdad. Y la respuesta al instante fue una fragante lluvia de rosas sobre la mesa del Papa, quien en ese momento procedió a la canonización. Es tenida popularmente como patrona de la mujer, las costureras, los floristas y de los guitarristas. Entre las virtudes de Santa Rosa destacan las siguientes: la humildad. Era una joven muy bonita, pero ella no presumía de esto, sino que al contrario, llegaba a despreciar su propia belleza. Como les comentaba antes, ella siempre quiso agradar solamente a nuestro Señor. Además, siempre tuvo una vida sencilla y modesta. El amor por los pobres. Ella se caracterizaba por su generosidad, solidaridad y compasión. Siempre estaba dispuesta a ayudar a los pobres, enfermos y esclavos. Incluso compartía lo que tenía con los más necesitados. Laboriosidad. La santa peruana ayudaba en las labores de su hogar, visitaba a los enfermos para atenderlos y apoyaba a sus padres en sus tareas del huerto y en la costura. Ella dedicaba mayor parte de su día a trabajar, orar y ayudar a los demás. Su oración constante también, no, Rosa nunca dejaba de alabar a Dios. Su amor desbordaba y siempre daba fe de las bondades que recibía del Señor. Ella atendía a la oración como el comunicarse con el Padre, sentir su presencia, su bondad y su amor. Su fe incondicional, de eso no nos queda duda. Isabel Flores de Olivia tenía mucha confianza en la bondad y misericordia de Dios. Ella creía en el perdón de los pecados mediante el sacrificio y la entrega total a los más necesitados. Tanto que, pues imagínense, ella quiso ser alma mártir, alma entregada a Dios por los pecadores, por nosotros, por agradarle al Señor. Imitemos sus virtudes y pidamos a esta santa que nos ayude a estar cada día más cerca de la santidad y el amor de Dios, que podemos devolverle así sea una pizquita de todo eso que ella dio por los pecadores. Gracias por estar con nosotros en nuevo video y que la presencia de nuestro Señor Jesucristo y de la Santísima Virgen María y su amor incondicional, al igual que